Hola, hola, hoy es sábado 27 de abril del 2024 y es de esta manera como les doy la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Encuentro para el Bienestar Humano a nuestra cuarta velada literaria de este año 2024. Y pues haciendo alusión a que próximamente estamos ya cerquititas de celebrar aquí en nuestro país, México, el Todavía no me pongo. Niño y el Día de la Niña. Es más, el Día del Niño, déjenme cerrar micrófonos, por favor, ciérrenme sus micrófonos. Pues el tema de hoy va a ser temático en relación a esta festividad mexicana del Día de los Niños. Nuestro autor invitado va a ser Jorge Bucay y vamos a charlar sobre la autoría, sobre su obra de Cuentos para Pensar. Bien, bienvenida Irma, bienvenida Alex, bienvenido Eric, bienvenida Oliva, Marisol, María Esther, Xiaomi, Virginia, Vero, Arturo, América. Yo los saludo desde la ciudad de Puebla, México, y me voy a permitir compartirles el temario del día de hoy. Y por eso es que traemos el outfit infantil por la temática de esta velada literaria. Hola, hola, Vero, buenas tardes, bienvenida, América también y Arturo también, y todos los que se vayan conectando y quienes estén viendo la repetición en estos momentos. Y tal vez estás viendo la repetición junto con tus hijos y te esperaste para que fuera el 30 de abril para tener esa tardeada o esa nochecita con tus pequeños, con tus hijos, tus nietecitos, tus sobrinitos. Tal vez están haciendo pijamada o hicieron sus palomitas, hicieron sus juguitos, su frutita, todo por ahí, para estar viendo esta velada literaria que es para ustedes, para los pequeñitos de edad y también para nuestros niños interiores, nuestra niñita interior, nuestro niño interior. Y quiero pedirte a ti, adulto, que te acuerdes, por favor, cómo te llamaban cuando eras niño. ¿Cómo te decían de cariño ahí en tu casa? A mí, por ejemplo, me decían Tete porque me llamo María Esther. Ahora de adulta no me gusta que me digan Tete, pero cuando estaba pequeñita me decían Tete. Cuéntame, por favor, ahí en el chat, ¿cómo te decían de pequeña? A ver, vamos a empezar. Dice por acá, nuestro amigo Arturo dice que va saliendo de Guanajuato capital y va a Valle de Santiago. Mucho cuidado, que Dios te acompañe en tu camino. Dice, estos días son especialmente felices para mí porque un 30 de abril nació mi hija. Doble festejo para tu hijita y para ti, querido Arturo. Saludos hasta Guanajuato. Pues bien, ¿ya se acordaron cómo les decían de pequeñitos o pequeñitas? Irma, ¿cómo te decían de pequeñita? Abre tu micrófono, hermosa. ¿Quiénes más están caracterizados o caracterizadas por Igual, Irma. Irma? Irma. ¿Y cómo te decían? Güerita, pequeña, princesa. No, flaca, ya no estoy flaca, pero no. Bueno. Bueno, pues No. bienvenida a Irma y bienvenida también a tu niñita, la flaca. Okay. Dice, pero yo francamente no recuerdo. Dice María Esther, a mí me decían negrita y ahora le dicen Tete. Bienvenida María Esther y bienvenida también negrita. Y yo acá, María Esther, les doy la bienvenida y también mi hermosa niña pequeñita Tete, que está en mi interior, también les damos la bienvenida a las dos. A ver quién más dice por aquí. A mí me decían negrita. Ok, pues bienvenidos y bienvenidas. Conforme se vayan sumando, vamos a seguir platicando, vamos a seguir interactuando y de esta manera les voy a compartir la presentación que tengo preparada para todos ustedes. Esta es nuestra cuarta velada literaria. Bienvenidos otra vez y quiero preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les traje una carita muy sonriente. Por si acaso tu respuesta es que estás de malas, pues vean la carita ahorita en la pantalla y le regales una sonrisa. O tal vez tu respuesta sea que estás triste. Y al ver la carita se transforme en una sonrisa. ¿Cómo estás?
Pero si tú estás de malas, entonces pues ve, tómate una siesta y déjanos aquí a tu niño o a tu niña con nosotros. Por aquí tenemos un mensaje más, déjenme ver. Dice Irma, yo estoy contenta. Yo también estoy contenta y mi niña Tete también está muy contenta. Este es el cartel con el que les hicimos llegar la invitación a todos y cada uno de ustedes, donde estamos haciéndole relevancia a nuestro invitado estelar, que es el autor Jorge Bucay, con su obra Cuentos para Pensar. Este es el programa que tenemos preparados para todas y todos ustedes. En este momento me estoy permitiendo darle la bienvenida. Terminando la bienvenida, me voy a permitir compartirles una masterclass que he preparado con mucho cariño y que es el cuento en la tanatología infantil. Después que termine la masterclass, vamos a conocer a nuestro autor, Jorge Bucay, y después inmediatamente vamos a entrar de lleno con nuestra charla literaria para analizar de qué trata la obra Cuentos para Pensar. Y nos vamos a quedar interactuando algunos momentos. Bien, aquí tenemos más mensajes. Dice América Trujillo. Mi mamá me decía Mary y algunas personas también. Así me dicen y me gusta mucho que me digan Mary. Bueno, pues bienvenida Mary y bienvenida a Mary. Por favor, cierren sus micrófonos. Déjenme cerrar micrófonos. Ahí está. Bien, de esta manera me permito formalmente de entrar a la masterclass preparada para ustedes. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve en la que se relata una historia. Generalmente la historia es ficticia. Si lo estás viendo con tus pequeños, esta grabación, ficticio quiere decir de mentiritas. O sea que podemos escribir o podemos contar algunas veces historias que no son verdaderas, que son de mentiritas y que están en nuestra imaginación. Aquí en esta historia o en un cuento que tú nos quieras contar o escribir, vas a incluir personajes, vas a incluir escenarios donde va a haber acción y también los personajes van a platicar, van a dialogar entre sí. Posiblemente tengas ahí tus muñecas, tus peluches o dime, ¿qué coleccionas? Bueno, con esos muñequitos que tú coleccionas o con esos peluches o muñecas que tengas ahí, haz una historia. Cuéntanos una historia o cuéntaselos ahí a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía o a tu maestra. Porque tú le puedes poner nombre a cada uno de tus muñequitos y cada uno de tus muñequitos va a hacer algo en esa historia que tú nos puedes contar. Y después nos la platicas también a nosotros. Los cuentos suelen tener un principio, un desarrollo y un desenlace. ¿Cómo te gustaría que empezara el cuento que vas a escribir o que me quieres contar? Pues por lo general, casi todas las historias de los cuentos empiezan con había una vez, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede haber una vez? Bueno, había una vez en un reino muy, muy lejano, o puede ser, había una vez en una casa muy bonita que estaba cerca de la casa de mis abuelitos y ahí en esa casita, o puede ser algo así como, había una vez una niña que era muy obediente. ¿Y qué tal que es un niño? Sí, les quiero contar la historia de un niño que coleccionaba robots, algo por el estilo. Un desarrollo. El desarrollo quiere decir que tú le vas a poner las voces a esos personajes que tú vas a incluir en ese cuento o les puedes poner las ideas. Y cuando cuentes tu cuento o tú leas tu cuento, puedes imitar, arremedar, hacer como si tú fueras la persona que está haciendo esa voz. Pero también los cuentos y las historias tienen que tener un final, así como los cuentos que dicen, y vivieron felices para siempre. O tal vez tú digas,
Y entonces Santa Claus le trajo el regalo que había pedido. U otro cuento puede ser. Y entonces la niña fue muy amada por papá y mamá porque es una niña ejemplar, algo por el estilo. Pero también es importante que la historia que vaya dentro de tu cuento nos deje una enseñanza, un ejemplo, algo bonito que les pueda servir a otros niños, porque todo lo que tú cuentes en esa historia es muy importante para quienes te vamos a escuchar o te vamos a leer. Ahora, los cuentos son una forma de expresión literaria. Cuando crezcas y ya vayas en quinto o en sexto o entres a la secundaria, vas a comprender mejor qué significa esto. Pero lo que te puedo decir es que muchas personas en todos lados del mundo les gusta que les cuenten cuentos o les gusta crear cuentos. ¿A ti qué te gusta más? ¿Que te cuenten cuentos o a ti te gusta crear los cuentos? Fíjate, los cuentos son historias chiquitas, no tan largas como las películas que ves en el cine. ¿Eh? Y lo que tienen de mágico estos cuentos es que nos podemos imaginar adentro de nuestra mente lo que tú nos estás diciendo y esto nos va a hacer que te pongamos mucha, mucha atención. Ahora, dile a papá y a mamá o dile a tu tía, háblale a tu abuelita porque lo que sigue se lo quiero contar a ella o a él. La importancia de los cuentos en la terapia. Los cuentos y los libros dentro del contexto de la terapia familiar son muy importantes. Bueno, sí, tú tómate tu refresco y cómete tus palomitas, porque esto es para tu mamá, tu papá, tu abuelita o tu tía. Ah, es tu miss, ok, entonces es para la miss. El cuento forma parte de la tradición cultural de los juegos. El primer cuento del que tenemos constancia, se remonta al siglo XIII, antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Yo me di a la tarea de investigar en el chat GPT, porque a mí me gusta mucho la tecnología. ¿A ti te gusta la tecnología? ¿Sabes utilizar un celular? No, 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 no. Si tienes 6 años, aún eres muy pequeñito para tener estos dispositivos. Pero si tú ya vas en la secundaria o estás en quinto o sexto de primaria, posiblemente has escuchado hablar de la inteligencia artificial. Pues yo me di a la tarea de investigar ahí en la inteligencia artificial, en algo que se llama ChatGPT. Y le pregunté a la computadora que me dijera cuál fue el primer cuento contado en la historia. Y esta fue la respuesta. El primer cuento de la historia es difícil de saber cuándo fue, así exactamente, ya que las historias que se cuentan así platicaditas, han existido desde tiempos muy remotos. Sin embargo, se cree que una de las primeras formas de cuentos escritos fue un cuento que se llamó Sinué, una narrativa egipcia que data de alrededor de 1800 antes de Cristo. También se considera que el poema del Gilgamesh, una epopeya de la antigua Mesopotamia por allá por los orientes, es una de las primeras obras literarias que cuenta una historia de ficción. Si te acuerdas lo que te dije que quiere decir ficción, de mentiras, de mentiritas. Pero las mentiras se dicen solamente en los cuentos, o para narrar una historia de algo que tú te estás imaginando. Bien, te quiero preguntar a ti, amiguito, a ti, amiguita, ¿alguna vez has perdido a un ser querido? ¿Has tenido mascotita alguna vez? ¿Algún pollito, algún gatito, un perrito, una tortuguita, un hámster, un pajarito? Ah, se murió. Sí, te entiendo. Fíjate que cuando yo era chiquita, yo también llegué a tener mascotitas, animalitos, sobre todo pollitos y tortugas. Pero ¿qué crees? Al pasar el tiempo, ya no los tengo, porque se murieron, ya no están conmigo.
Y te quiero contar ahora un cuento narrado por otra persona, dicho por otra persona, y quiero que lo disfrutes. Sí, ponte cómodo, ponte cómoda ahí donde estás. Vamos a escucharlo los dos. En mi corazón vivirás. En una linda madriguera vivían papá conejo, mamá coneja y su lindo conejito, quien saltaba y saltaba y movía el rabito. Todas las mañanas al despertar, papá conejo se arreglaba para ir a trabajar y así muchas cosas ricas poder comprar para su familia poder alimentar. Mientras tanto, mamá coneja quedaba en casita, enseñando a Conejito a lanzar juguetitos y a dar muchos brinquitos. Cuando papá conejo llegaba, todos juntos almorzaban y al terminar la comida, a papá las gracias daban. Luego de almorzar, por el campo paseaban, entre flores y arbustos, a las escondidas jugaban. La familia Conejo era una familia muy feliz. Todos los días se brindaban mucho amor y para ellos estar juntos era lo mejor. Pero un día papá Conejo enfermó y a la clínica mamá Coneja lo llevó. Lo atendieron los doctores conejos y trataron de hacer lo mejor para que papá Conejo se recuperara y a su casa él pronto regresara. Conejito en casa con mamá esperaba a que su papito por la puerta muy pronto entrara, pero cada día que pasaba, papá Conejo empeoraba y poco a poco su respiración se acortaba. Un día los doctores conejos muy tristes notaron que los ojitos de papá Conejo para siempre se cerraron y los latidos de su corazón ya no se escucharon. A mamá coneja pronto le avisaron que papá conejo a su fin había llegado. Fue una noticia muy triste y mamá coneja lloró y lloró. Y al ver a Conejito, un gran abracito le dio. Muy tristes, Conejito y mamá coneja lloraban al pensar que papá conejo ya con ellos no estaba. Y en medio de ese dolor, mamá coneja en algo pensó y abrazando a Conejito se lo contó. Conejito, aunque papá conejo no vuelva más, en tu corazón siempre podrá estar, porque el corazón es capaz de guardar los recuerdos de todo lo que juntos vivieron, de sus juegos a las escondidas, de sus bailes saltarines, de las cosquillitas en la pancita antes de dormir. Y sobre todo, conejín, el corazón puede guardar el recuerdo del gran amor que papá conejo siempre nos dio. Conejito con tristeza escuchó a mamá coneja. Aunque ya sabía que papá conejo no volvería, en su corazón siempre viviría. Y ahora con mamá coneja, una nueva vida tendría. Y el uno al otro por siempre se cuidarían. Y así, mis queridos amiguitos, fueron pasando los días y Conejito se daba cuenta que el recuerdo de papá Conejo en su corazón estaría, ya que siempre recordaba todos esos bellos momentos que juntos compartían. Ok, espero que te haya gustado mucho este cuento de la familia Conejo. Y yo te pido que ahí donde estés con tu mamita, tu papá, tu tía, tu abuelita, tu abuelito o tu miss, platiques qué te pareció esta historia y que le cuentes también si en algún momento te has sentido como el hijo conejito cuando su papito conejo se enfermó y ya no pudo regresar.
Pero date cuenta que sí sigue con Conejito y con Mamá Coneja. ¿Te acuerdas tú en dónde puede seguir? Exacto, en el corazón. Cuéntale ahí con quien estés. ¿A quiénes llevas tú en tu corazoncito? A todos lados a donde vas. Yo te mando un abrazo y dale un abrazo ahí con quien tú estés, porque quiero seguir contándote más cosas de los cuentos. ¿Tú sabes por qué los cuentos son tan exitosos? Dile a mamá que ponga mucha atención para que se cuente más cuentos todos los días. Ah, ¿te gusta que te cuenten cuentos antes de dormir? Ya me imagino por qué, porque entonces te quedas pensando en la historia y te imaginas que estás así en un cine viéndolo en una pantalla, ¿verdad? Y te quedas dormidito, dormidita. A mí también me gustaba que me contaran cuentos cuando estaba chiquita. Fíjate, el éxito de los cuentos consta en que en el poder de transmitir valores y conocimientos de una forma sencilla, porque podemos acercar a la realidad a aquella persona que los lee o los escucha y tienen la capacidad de que con la imaginación nos podemos ir allá a donde están contando la historia en un mundo imaginario, emocionante y fascinante. ¿Qué te parece? Los personajes, la trama y la forma en que te cuenten la historia suelen ser muy atractivos y cautivadores, lo que hace que sean muy populares entre niños y adultos. Sí, porque también a los adultos nos gusta que nos cuenten cuentos. Oigan, pero no cuentos de esos que nos dicen mentiras de la vida real. No, 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 sino historias bonitas, así como la de la familia Conejito. Y también tienen mucho éxito los cuentos porque nos entretenemos, nos emocionamos o nos ponemos tristes, nos enseñan y nos hacen sentir emociones de quien lee el cuento o quien escucha el cuento. Fíjate, en la actualidad asociamos el cuento con los niños. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser cuentos para niños, o no necesariamente los cuentos de los niños no nos pueden gustar a los grandes, ya que el mundo de los cuentos para los adultos también tenemos quien escribe cuentos tan importantes como los que escribe un señor que se llama Jorge Bucay. Es el de la foto, mira, lo estás viendo, el señor también nos está viendo. Bueno, él es Jorge y a él le gusta escribir muchos cuentos como los de la familia Conejito. Y también le encanta escribir frases. Ay, dile a tu mami que les voy a decir una frase que dice este señor que se llama Jorge Bucay. Dice, el amor se construye entre seres enteros, no entre dos mitades que se necesitan para sentirse completos. Ay, el mundo de los adultos. Bueno, pero, pues, ¿para qué son los cuentos? Yo no entiendo para qué los cuentos. ¿Cuál es el objetivo de los cuentos? Ah, porque se trata de promover el bienestar emocional y psicológico, ayudando a los niños a que puedan comprender y manejar sus emociones y puedan resolver sus conflictos y problemas y a aprender valores y habilidades sociales y a desarrollar una autoestima positiva. Ah, ya sé que no me entendiste, pero ahí donde estás con mamá, con papá o con tu abuelita, dile que qué quiso decir esa señora que estás viendo en la pantalla y que tiene, ah, mira, unas orejitas de mil. Bueno, Araceli, porfis, y puedes cerrar tu micrófono. Ya lo cerré yo. A través de los cuentos, los niños pueden identificarse con los personajes y situaciones. A ver, dime, ¿cuántas veces te has sentido una princesa cuando te cuentan el cuento de una princesa y tú te imaginas que eres la princesa? O cuando te cuentan el cuento de un superhéroe, tú sientes que eres como ese superhéroe. Bueno, pues porque a través de los cuentos nos podemos sentir identificados con esas personas que están en esa situación. Y esto nos permite reflexionar sobre nuestras propias vivencias y lo que sentimos. Y así podemos encontrar también alguna solución a algo que nos esté preocupando
o que nos mantenga inquietos. Los cuentos terapéuticos también nos pueden servir como un vehículo para fortalecer la relación entre el niño y el terapeuta. O sea, que cuando mamá, papá, abuelita o tía o la mis te cuenta un cuento, esto hace que tú estés contento con esa persona adulta. Y también la persona adulta se siente contento contigo porque están conviviendo un momento disfrutando de un cuento que o tú le cuentas al adulto o el adulto te está contando a ti. Y de esa manera hay más comunicación y tú aprendes a ser un mejor niño o una mejor niña. Ah, perdón, que tienes 12. Ah, no, entonces tú ya eres muy grande. Entonces, un mejor adolescente. Ah, que no estás tan grande. Ok. Entonces, un mejor jovencito y una mejor señorita. El cuento favorece la capacidad para reflexionar y comprender determinados aspectos de nuestra vida y también es uno de los recursos más empleados en terapia. Desde cualquier enfoque de la psicología se emplean los cuentos terapéuticos, desde la Gestalt, el psicoanálisis, aunque el psicoanálisis no es psicología, esa es otra cosa, ¿no? Pero técnicas de tercera generación, terapias de cuarta generación. El cuento para los niños nos ayuda a acercarnos al mundo emocional de los niños. Y quiero compartirte otro cuento. Corre, ves por más palomitas porque vamos a ver otro cuento, tú y yo y quienes estén contigo. Vamos a ver de qué se trata ahora esta historia. Pero estoy segura que nos va a encantar. A veces, las personas se van para siempre. Cuando en mi familia ocurrió por primera vez, en mi casa me dijeron que cuando alguien se va para siempre, se convierte en una estrella. Después, en el colegio, nos explicaron que a veces las personas se duermen para siempre. En casa de mi abuela, oí algo acerca de un viaje muy largo. Pensé que quizá por ello no había conocido a mi abuelo. La directora, cuando entré en clase, cuchicheó a mi profesora cosas acerca de algo que yo había perdido, y las dos me miraron con una sonrisa triste. A veces, las personas se van para siempre, y los demás te dan explicaciones muy diferentes. He tenido varias mascotas, y cuando se fueron para siempre, ninguna se convirtió en una estrella, ni se quedó dormida para siempre. No oí hablar de un viaje muy largo, ni de haber perdido nada. La oruga que metí en una caja, el caracol que llegó a casa en una lechuga, el pajarito Fernando, el hámster Pepo, el pez al que no tuve tiempo de poner un nombre. Simplemente se habían muerto. Eso me dijeron. Y me dejaron llorar y hablar de ellos, de su muerte y de mi pena. Y aunque no se habló de estrellas, sueños interminables, viajes largos ni extravíos, comprendí lo que todas esas cosas significaban. Y reconocí que son formas bonitas de decirte que una persona o animal que quieres ya no está. Ya no estaban y necesitaba llorar. A veces las personas se van para siempre y sientes mucha pena y te das cuenta de que cada uno tiene una pena diferente, aunque a todos les haya pasado lo mismo. Hay personas que no lloran, aunque ves que están muy tristes, y por eso sabes que también tienen dentro algo que duele.
Para mí, la pena al principio era algo invisible y no entendía cómo algo invisible podía doler tanto, ni cómo podía hacer que todo lo demás ya no importara. Entonces la imaginé como una cosa que se pudiera ver. Imaginé para ella un tamaño, una forma, un color, un peso, una textura, un olor. Y dejó de ser invisible. Tenía el tamaño de una duna, pero era redonda y abollada como una bola de plastilina grande. Su color era como el que tienen las cosas por la noche, cuando todavía hay un poco de luz. Aunque en su superficie no había pinchos, sabías que hacía daño. No tenía ningún olor. Sobre todo, pesaba. Imposible conseguir que aquella cosa se fuera. Era demasiado grande y pesada y no estaba dispuesta a irse. Pensé que si se iba a quedar, algo tendría que hacer con ella. Hice lo mismo con la felicidad. Me concentré en la última vez que había sido muy feliz. Por fuera, la cosa que resultó era muy diferente de la anterior. Supe muy bien lo que tenía dentro. Descubrí, además, que tenía sabor dulce, pero sobre todo, era muy ligera. Hubiera sido muy fácil conseguir que se fuera. Quizá por eso había desaparecido tan rápidamente. Aunque no se lo pedí, se fue enseguida. Volví a mirar aquella cosa pesada y grande que no se iba. Aunque supe que sabía como el jarabe que menos me gustaba, quise ver qué tenía dentro, de qué estaba hecha para que pesara tanto. Me sorprendió. Sobre todo tenía cosas buenas, muy buenas, tiernas, pero cosas que sabía que no volverían a ocurrir con quien tanto echaba de menos. Comprendí que era normal que aquella cosa estuviera conmigo. Y mi pena dejó de asustarme tanto. Pero también había una pregunta para la que necesitaba una respuesta. A veces, las personas se van para siempre y nadie sabe decirte dónde están. Y necesitas encontrarles un sitio nuevo en el que puedan estar. Un sitio que no sea tan lejano como las estrellas. Y no tener la sensación de haber perdido algo del todo. Y piensas que quizá puedan estar en el mismo lugar en el que estuvimos antes de nacer, que aunque no lo recuerdo, no me parece un sitio triste, pero también siguen estando en tu cabeza, cuando cierras los ojos y los recuerdas como eran. En las fotografías, en las que los niños siempre somos más pequeños y los mayores son más jóvenes, en el olor de los sitios a los que ibas con esas personas y en el de algunas cosas, siguen estando contigo y en ti, de muchas formas, y cada vez sientes menos pena, a pesar de que no los olvidas. Bueno, pues esta fue una historia muy bonita de cómo nos podemos imaginar qué sentimos cuando una persona o cuando un animalito se nos ha ido para siempre. Y esto, con quien estés ahí, puedes pedirle que te preste una hoja, que te preste un cuaderno y unos colores para que tú puedas dibujar cómo te sientes, de qué color es lo que estás sintiendo dentro de ti. Espero que te haya gustado mucho este cuento también. ¿En qué nos puede beneficiar los cuentos? Bueno, pues van a favorecer la creatividad y el pensamiento mágico. Así, el pensamiento que está en el niño y cuando les leemos o les contamos un cuento, con su imaginación y su fantasía van creando las imágenes dentro de su cabecita. Y de esta forma favorecemos que creen en sí mundos internos. También porque con el cuento
conectan con un mundo emocional del niño, ya que a través de los cuentos trabajamos diferentes emociones que las personas experimentamos. Por favor, tú dime, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Estás alegre? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Sientes mucho amor por con quien estés? ¿O te sientes simplemente con miedo? ¿O cómo te sientes en este momento? Cuéntale a mamá, o cuéntale a tu miss, o cuéntale a abuelita o a tu tía o tu tío que esté por ahí contigo. Y esto nos ayuda mucho para que nos demos cuenta que lo que sentimos, lo sentimos todas las personas en el mundo. A través de los personajes en los cuentos, el niño puede hacer como si fuera, como si estuviera, como si tuviera. Y esto nos permite trabajar habilidades como la empatía, para que despierten sus valores y su comprensión por las otras personas. Y también poder expresar sin el que tengan que ser ellos dentro de la lectura del cuento, sino que lo hacen con sus personajes. Es importante que el niño y la niña creen sus propios cuentos. Eso les va a permitir expresar sus emociones. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que con tus muñecos o con tus peluches o con tus robots o con tus superhéroes puedes inventar un cuento? Y estoy segura que ese cuento que vas a inventar va a estar fabuloso. Yo lo quiero conocer. Porque también en ese cuento, si algo te preocupa, tú pones en la historia del cuento tus preocupaciones que están dentro de ti. Ahí, escríbelo o platícalo. Y así de esa manera también puedes encontrar una solución. El cuento es una herramienta tan positiva como el dibujo libre. Además, brinda la oportunidad de que el niño o la niña expresen diferentes formas de resolver un conflicto que se plantea en la historia del cuento, porque los niños y las niñas son muy inteligentes y porque los niños y las niñas pueden hacer magia dentro de su mente y pueden encontrar soluciones, ideas fabulosas a algo que tengan que resolver. Como por ejemplo, dile a tu mamá o dile a tu papá que te pongan esta historia que se llama El árbol de los recuerdos. Te voy a compartir un pedacito para que veas cómo aquí en esta historia sale un zorrito que es bien simpático, pero solamente te voy a dar una probadita. El árbol de los recuerdos, de Britta Teckenthaler. Había una vez un zorro que vivía con muchos otros animales en el bosque. Zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora estaba cansado. Muy lentamente se dirigió a su lugar favorito en el claro del bosque. Miró a su alrededor, observó su querido bosque y una última vez dio una nueva mirada y se tumbó. Zorro respiró profundamente y cerró los ojos. Todo alrededor del zorro estaba tranquilo y en paz. La nieve comenzaba a caer con delicadeza, cubriendo su cuerpo con un suave blanco manto. Búho, que había visto a Zorro desde lo alto del árbol, bajó volando y se posó junto a su... ¿Quieres seguir viendo el cuento de Zorro y del árbol de los recuerdos? Porque después de ver este cuento, estoy segura que con quien estés van a querer hacer ahí en tu casa un árbol de los recuerdos. Cerrar otro micrófono por aquí. Gracias. Pues bien, el cuento le permite al niño conocer dos de las principales leyes emocionales. Las emociones son universales. Todas las personas en el mundo, así hasta en los lugares donde hace mucho frío y hay mucho hielo, como en el desierto donde casi no llueve, o ahí donde tú vives o donde yo vivo, todas las personas sentimos emociones. ¿Pero qué son las emociones? Pregúntale a mamá y a papá qué son las emociones. Todas estas emociones están permitidas.
No hay emociones buenas ni malas. Por eso tú, cuando te enojes, está bien que sientas enojo. Y cuando te sientas triste, está bien que sientas tristeza, pero también algunas veces vas a estar muy contento o contenta. Identifica, date cuenta, ¿qué te quiere decir el enojo? ¿Qué te quiere decir la tristeza? Porque todas las emociones traen un mensaje para ti. El problema es cuando una de las emociones se presenta con una intensidad descontrolada o dura mucho, mucho tiempo. Entonces, tenemos que hablar ahí de que esas emociones están desajustadas. Tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar. Con el cuento se permite al niño, con la emoción de los personajes, que puede identificar emociones similares al de los protagonistas, con una seguridad de que él y desde él como si fuera el protagonista. Y ya casi para terminar, te quiero decir que el cuento es una estrategia terapéutica. ¿Cómo podemos encontrar el cuento que nuestro hijo necesita? Bueno, esto será en función de las necesidades que tenga el niño en ese momento. Este es otro cuento que te quiero dejar aquí solamente como sugerencia para que lo puedas ver después con las personas adultas con las que vives. Acérquense, que hoy tengo un hermoso cuento para compartir con ustedes. Y se llama Duele. Este cuento lo Aquí escribió te dejo el Milena nombre del Podolsky autor y y dónde Rocío lo puedes Alejandro. encontrar. Porque quiero decirte que ¿qué debe contener un cuento tanatológico para los niños? O sea, ¿qué debe llevar un cuento cuando tú estás muy triste porque perdiste a tu mascota o porque tu mejor amiguito se fue a vivir a otra ciudad o porque tu amiguita se enojó contigo o porque se te perdió tu juguete favorito o porque se rompió tu jueguito que tanto te gustaba? Bueno, entonces dile a mamá que te elabore un cuento y que debe de llevar un tema relacionado con la muerte de una manera sensible y amorosa. Debe contener elementos que ayuden a los niños a comprender y procesar la pérdida de un ser querido, así como también aceptar la muerte como una parte natural de la vida. Algunos elementos que podría contener un cuento tanatológico para los niños son un personaje principal que experimenta la pérdida de un ser querido y que va aprendiendo a aceptar la muerte a lo largo de la historia. Siguiente, mensajes de consuelo y esperanza que ayuden a los pequeños a superar el duelo y a encontrar paz en medio del dolor. Pero también las explicaciones deben ser sencillas sobre la muerte como parte natural del ciclo de la vida, sin entrar en detalles demasiados crudos o inapropiados para la edad de los lectores, o sea, de los pequeños. Otra cosa que debe llevar ilustraciones, pero ilustraciones bonitas, cálidas, reconfortables, que acompañen la historia y que transmitan emociones de amor, amor y esperanza. Y también reflexiones para poner a pensar a esos chiquitines sobre el valor de los recuerdos y la importancia de recordar a los seres queridos que ya no están físicamente presentes. ¿Me pueden cerrar, por favor, ahí su micrófono, Tere Pedrosa? Sí, Perdón. cuentos tan bonitos como el de los cuentos de hadas como la que ves en la pantalla. No me quiero despedir de ti sin antes contarte algo. Un cuento tanatológico para ustedes los niñitos debe abordar la muerte de una manera amorosa y comprensiva, ofreciendo consuelo y esperanza a través de una historia con un mensaje positivo y sanador. Y quiero decirte que hay una colección de libros especialmente escrito para ustedes los niños. Y quiero dejarles por aquí cuáles son estas editoriales especiales sugeridas para que tu mamá, tu miss, tu abuelita o tu tía o tu hermano o tu hermana tomen nota para que los puedan conseguir. Y mira, a todo mundo le gustan los cuentos. Así, hasta los gatitos les gustan los cuentos como este que está en esta imagen. Pero me quiero despedir compartiéndote mi cuento favorito que utilizo yo
cuando trabajo con niñitos en mi consultorio de tanatología. Y esta historia se llama Vuela, mariposa, vuela. Y con esto cierro mi plática para contigo, porque luego me voy a quedar con los adultos. Te invito a que la compartamos. Hola, bienvenidos al canal de Carlito Pro. Hoy les voy a contar el cuento Vuela, mariposa, vuela. Un día de primavera, un ratoncito encontró unas extrañas bolitas negras en el jardín. Intrigado por saber qué eran, decidió esperar y pronto vio nacer unos seres blancos muy pequeñitos que se movían muy lentamente. Eran unas oruguitas y una de ellas era muy simpática. Día tras día, el ratoncito dio de comer a la oruguita para que creciera hasta convertirse en una gran oruga. Y el ratoncito y la oruga se convirtieron en inseparables. Pasaban muy buenos ratos jugando cartas. Se divertían mucho jugando al escondite y leyendo juntos grandes historias. Así que su amor fue creciendo y creciendo, haciéndose cada vez más y más grande. Pero un día el ratoncito no lograba encontrar a la oruga por ninguna parte. Finalmente el ratoncito la encontró en un sitio muy extraño. Apenas podía verla. No entendió qué estaba pasando ni por qué la oruga estaba ahí. Pasaron los días y el capullo de seda se quedó completamente cerrado. La oruga se había quedado ahí, durmiendo. El ratoncito lloró con mucha pena. El ratoncito se quedó sentado, enfadado, esperando que la oruga despertara del sueño. Quería volver a estar con ella. Agotado, triste y cansado de esperar, el ratoncito quedó dormido. Cuando el ratoncito se despertó, vio que el capullo de seda se había abierto, pero al mirar en su interior comprobó, desolado, que la oruga no estaba. Así que se volvió a sentar, esperando por si la oruga volvía. Pensó que quizás fue culpa suya. Si él no se hubiese dormido, ahora estarían juntos. Entonces se le acercó una mariposa. El ratoncito se sorprendió mucho cuando le dijo quién era y le recordó los buenos momentos pasados juntos jugando y leyendo. El ratoncito se sintió muy feliz de volver a ver a su querida oruga, que ahora era una bellísima mariposa, y le pidió que no se fuera nunca más. Pero a medida que pasaban los días, la mariposa perdía su belleza. El ratoncito no sabía por qué. Por fin, el ratoncito comprendió que las mariposas están hechas para volar. Así que el ratoncito le dijo a su querida mariposa: vuela, mariposa, vuela. Y la mariposa alzó el vuelo y con sus majestuosas alas se alejó. Aquella noche el ratoncito soñó con la mariposa y en su sueño volvieron a estar juntos, felices como siempre. Y antes de despertar, la bella mariposa le contó un secreto al ratoncito y le dijo que le había dejado un regalo. El ratoncito despertó y corrió hacia el jardín, donde una vez encontró aquellas bolitas negras. Y sí, ahí estaba su regalo. La mariposa había puesto sus huevos. Así que el ratoncito esperó hasta ver nacer a las nuevas oruguitas, que le hicieron recordar todos los bellos momentos vividos. Y el ratoncito entendió el ciclo natural de la vida. Ahora, cuando ve una mariposa, recuerda todos los bellos momentos vividos con su querida oruga. Fin. Ok, ¿te gustó este cuento de Vuela, mariposita, vuela? A mí también, de hecho es mi cuento favorito. Queridos amiguitos, ustedes que están allá, que están en su tardeada, en su pijamada, festejando que es el día del niño y de la niña,
Pues me da mucho gusto que la estén pasando bonito. Y en este momento yo me despido de ustedes, chiquitines. Bueno, en este momento yo soy Tete. Soy una niña como tú, pero mi cuerpo está muy grandote. Y soy un niño como tú también en mi corazón. Me despido de ustedes los pequeñitos porque ahora me voy a quedar platicando de cuentos, pero con los adultos que están en tu casa. Diviértete mucho, pórtate bien y te mando un abrazo desde una ciudad que se llama Puebla. Cuídate mucho. Feliz Día del Niño. Bueno, entonces ahora sí ya regreso con ustedes, con los adultos. Esto lo grabé de tal forma que puedan compartir quienes vayan a adquirir la grabación y el manual. Dejen de una vez, les comparto el manual, exactamente todo lo que ustedes vieron ahí. Miren, no sé si se alcanza a ver en la pantalla. No, no se ve, ¿verdad? Todavía, déjenme ver. Ahí está. Este es el manual y está elaborado de tal forma que ustedes tengan toda la información exactamente, que es un cuento, los cuentos, lo que debe tener, la importancia terapéutica del cuento, el éxito de los cuentos, el objetivo, todo tal como lo vieron en la ponencia, y los cuentos sugeridos también, y aquí también vienen las colecciones de cuentos sugeridas y las editoriales escritas por psicólogos, y también viene pues adelante la información que vamos a ver en cuestión de la velada literaria. Por eso ya estoy hablando como maestra y se nota. Bien, antes de iniciar, nos quedan 2 minutos, de hecho me sobraron 3 minutos del tiempo de la masterclass, que me encantará escucharlas o escucharlos, alguien que quiera abrir su micrófono, ¿qué les pareció esta masterclass? A ver, alguien que quiera compartir. Adelante, hermosa Irma. Me encantó mucho la historia de la familia Conejo y me identifiqué con el conejito. Cuando hace 34 años que falleció mi papá, pues sí me despedí de él en el hospital. Me sentí muy querida por él, a pesar de que él ya no me hablaba porque él tenía un tumor cerebral, un glioblastoma. Este, pero asimilé y lo extraño. También a mi mamá, pero yo siento que lo extraño más a él. Mi mamá tiene apenas 7 años, pero mi papá tiene 34 y me pudo mucho, sí me pudo mucho la muerte de él. Era su adoración. Yo sé que era muy estricto y todo, pero él me quería mucho. Yo también, Te pero abrazo con sí. el alma hermosa, te abrazo, y yo también me acordé de mi papá porque ves que el papá conejo enferma, ¿no? Ujú. Pasan la historia de que mamá conejo y conejito pues van a verlo al hospital y cómo el corazoncito de papá conejo, ¿no? Se va quedando dormidito y todo. Y esto nos mueve mucho porque de alguna forma, aunque somos adultos, los cuentos infantiles no dejan de ser historias y no Ujú. dejan de tener mensaje. Entonces, por eso es que en un inicio de la velada les di la bienvenida no solamente a los adultos, sino a nuestros niños que llevamos dentro. Porque en este momento lo que está compartiendo Irma lo está compartiendo desde su yo niña. Entonces, Sí. es bien bonito esto. No necesariamente tenemos que tener 6 o 7 años para encontrar la moraleja, encontrar el mensaje de los cuentos infantiles. Estos cuentos que están aquí en la grabación que les pasé son cuentos especialmente para trabajar tanatología infantil. De hecho, aquí vimos, son 4 y cada uno tiene un objetivo diferente. El primero, el de la familia Conejo, es de cuando papá muere o cuando hay una persona enferma en la familia y la persona muere. Después hubo no me recuerdo cómo se llama, las personas se van para siempre, fue el segundo Para cuento que les compartí, y ese es un cuento muy terapéutico porque te permite que trabajes con el niño el dibujo.
ven que dibujan el sentimiento en el que el niño dice que el color era como el de la noche, o sea, oscuro. Y después, cuando empieza a sentir tranquilidad, el niño dibuja como una especie, como una estrella como de colores, ¿no? Entonces, va implícita, va en el mismo cuento, te dice terapéuticamente cómo llevar la historia de ese cuento. Después el otro cuento es un poquito más como para niños ya de 12 años, porque se llama Duele. Y ese lo puedes trabajar con niños ya de 12 años o con adolescentes. Y el último cuento, hay un micrófono abierto, no sé quién será. Y el último cuento de Vuela Mariposa Vuela lo puedes trabajar hasta con niños de 3, 4 años. Y la historia es muy bonita para comprender el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Y está grabado con voz de niño, un niño como de 3, 4 años, 3 años y medio, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, el cuento terapéutico es una herramienta que, como te lo compartí de un inicio, la puedes utilizar en cualquier enfoque psicológico que estés utilizando o desde cualquier postura que tú tengas como mamá, como maestra, como psicoterapeuta, como tanatóloga infantil, como abuelita, como hermana, como tía, como cualquier cuidador o como nana de niños, ¿no? Por los mensajes que tienen. Ahora, también te dejé escrito los elementos que deben de llevar el cuento tanatológico. Esto yo no lo copié en ningún libro, es de mi autoría, de mis investigaciones y todo, la redacción, todo. O sea, no te pongo autores porque yo lo diseñé. Esta pequeña masterclass. Los cuentos sí tienen su autoría, pero la máster no. Y entonces, pues me encantaría escuchar a unas 2 personas más que les pareció la máster hasta ahorita. Antes de empezar a la velada literaria, me queda 1 minuto. ¿Alguien más? Nadie. Ok, entonces les voy a hacer un anuncio, querido grupo. En vista de la no respuesta, así de tajante soy. En vista de la no respuesta y en vista de la nula participación, esta es la última velada literaria que les presenta el instituto. Desafortunadamente, no siento que esté siendo valorado ni el contenido, no hay participación, no encuentro hasta ahorita participación por parte de ustedes, no está siendo valorado y la verdad es mucho trabajo preparar un evento gratuito. También hay inversión económica, se paga Zoom, se paga internet, se paga renta, se paga luz. Para yo poder estar transmitiendo en este momento, yo tuve que pagar 200 pesos para que vinieran por mis perritas y se las llevaran a pasear para que no me estuvieran haciendo ruido. Yo estoy dejando de haberme ido al cine con mi hijo y mi nuera porque tenía el evento. Y si no está siendo valorado, entonces no le encuentro caso. Por lo tanto, esta es la última velada literaria. Muy bien, pues vamos a pasar ahora, sí, con lo preparado respecto a ya en sí el tema del día de hoy, que es conociendo a Jorge Bucay, dándole seguimiento al programa, conociendo a Jorge Bucay. Bueno, pues fíjense que hasta ahorita hemos estado trabajando, bueno, en lo que fue de este año, porque el año pasado con otras personas sí trabajamos otras veladas literarias. Y hemos trabajado con autores que ya no viven. En este caso, el maestro Jorge Bucay, todavía, gracias a Dios, lo tenemos con nosotros participando en diferentes conferencias, diferentes talleres, programas de radio, podcast, entrevistas. Él es de Buenos Aires y nació el 30 de octubre de 1949. Vamos a conocer un poquito más de Jorge Bucay. Él es un escritor y terapeuta argentino. Jorge Bucay es conocido por sus libros de autoayuda y superación, con los que se ha convertido en uno de los autores más vendidos en España y América Latina.
Él es licenciado en medicina, es el doctor Jorge Bucay. Y también es un colaborador habitual en diarios, revistas, medios televisivos, programas de podcast. Y él se define a sí mismo con sus propias palabras como un ayudador profesional. Él combina la preparación de sus libros con cursos, seminarios y su labor como terapeuta. De entre sus obras habría que destacar obras como Cartas para Claudia, Déjame que te cuente, El candidato, además de las llamadas hojas de ruta, como El camino de las lágrimas, este es un libro muy tanatológico, o El camino de la felicidad, traducido a más de 15 idiomas este último libro. Con el éxito de sus libros, ha conseguido estar a un nivel de autores, escritores como Paulo Coelho. Conociendo un poquito más sobre el doctor Bucay, el doctor Jorge Bucay, te cuento que el género literario que él utiliza se puede clasificar principalmente como libros o literatura de autoayuda o motivacional. Si en algún momento te preguntan por qué te gusta la literatura de Jorge Bucay, entonces tú puedes responder, porque me gustan mucho los temas de autoayuda o la literatura de motivación o de superación personal. Estas son algunas portadas de algunos de sus libros, como el Déjame que te cuente, que es el de la izquierda, El camino de la felicidad, que es el del centro, y Cuentos para pensar, que es el de que espero podamos interactuar hoy. Fíjense nada más para que nos demos una idea de todas las obras que ha escrito el doctor Jorge Bucay. Aquí les dejo una lista de más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de más de 30 obras escritas por el doctor. Aquí viene el año y vienen los nombres de las obras. El más reciente, estamos hablando en el 2006, déjenme ver, en el 2017, y fue Cuentos clásicos para conocerle mejor. Y el penúltimo fue en el 2015, Comienza siempre de nuevo. Bien, les voy a contar una sinopsis del resumen del libro con el que vamos a interactuar el día de hoy, porque la masterclass ya terminó. Ahora lo que sigue es la velada literaria. La velada literaria es interactiva. Por eso, con mucha anterioridad, les comparto los PDFs de los libros y los audiolibros. Y ya con esto ya tenemos, lo he compartido en el grupo de velada literaria más de 3 ocasiones, con la intención de que cuando compartamos en la velada literaria podamos interactuar. Este libro de Cuentos para Pensar trata o nos ofrece algunas historias fruto de la propia incentiva del doctor Bucay, cuyo objetivo es crear un vínculo con el lector en el que el cuento se convierta en un lazo único con el escritor. O sea, es como un regalo que nos está dando Jorge Bucay. Él lo hace una apología de la solidez y la fiabilidad de la indiscutible mirada del sentido común. Y como les compartí ahí en los audiolibros y en el PDF, me encantará escuchar qué historia o qué cuento les agradó más de los que vienen en esta obra literaria. A mí me llamó la atención, Irma. Adelante, Irma. Bueno, me gustó el de la bruja que curó al rey Arturo. Que el señor, ay, no recuerdo el nombre del soldado, bueno, era en la época medieval, Galahad. ese cuento, Galahad. Cuando el rey Arturo, que ve a la bruja postrado allí en su cama, que estaba enfermo, y ella lo fue a curar, se molestó y le dijo que se fuera. No era la primera vez que lo corría de su castillo. Sí. Y lo corrió y él le dijo que no, que si se iba a ella, él también se iba, la defendió. Y después le dijo que porque él le había dado la palabra de que se iba a casar con la bruja.
y siempre la trató con mucho, muy amable, manera muy cortés, muy respetuosa, como un caballero. El caso que sí se casó con él, dijo que para él lo más importante, o sea, si él le daba una orden que no, para él eran muy importantes las órdenes del rey Arturo, pero para él era más importante la palabra. Y él tenía palabra, le había dado la palabra a la bruja que se iba a casar con ella. Para sorpresa que en la noche de bodas la bruja se le presentó de una manera muy hermosa, con un vestido blanco, y era una mujer hermosísima. Y ella le dijo que si era ella, él no lo podía creer, pero le dijo, ¿con cuál te quieres quedar? Una de noche, una de día. En la noche puedo ser la bruja y en el día me puedes presumir. O al revés, en el día que la gente sepa que soy la bruja y en la noche me vas a disfrutar. Y él pensó y pensó y pensó y le dijo, sé lo que tengas que ser. Y esa frase me gustó porque, claro, es un cuento, pero ella decide quedarse hermosa para siempre. Pero es que le dio la oportunidad, la aceptó como era. Me identifico con la bruja porque, pues a veces yo a veces soy una bruja fea y a veces soy una mujer hermosa. En el trabajo me lo dicen que soy un ángel y yo a veces no es cierto, digo, a veces no me conocen. Pues ya ves, por lo que tengo, ¿no? El TAB. Y pues me gustó porque ese caballero pues la aceptó. Y ahí dicen, fueron felices para siempre, que en la vida real no sucede así, no, pero bueno, ahí la aceptó, sé la que tengas que ser. Ese me Exacto, llamó mucho la atención. sé lo que tengas que ser, así le dijo a la bruja y salió ganón. Ajá, En realidad sí, tuvo palabra de honor, ¿no? Galahad. sí. Muchas gracias, hermosa Irma. ¿Alguien más nos quiere compartir cuál cuento, cuál historia le gustó más de estos cuentos para pensar? ¿Alguien más? A mí el tiempo enemigo, dice Xiaomi. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Maestra, a mí me gustó mucho el libro de Jorge Bucay, el que es El Camino de las Lágrimas. A mí creo que así se llama. A mí me encantó leer ese libro. Desde ahí fue cuando lo conocí por primera vez o sea, a lo que él hacía y quedé encantada con eso. Ok, muchas gracias, querida Ale. ¿Y de este que estamos platicando? De este no tengo conocimiento de este, maestra. Ok, gracias, querida Ale. Les voy a contar la historia, bueno, yo no, les voy a pasar el cuento que nos compartió Irma, que fue el que más le gustó, y ahorita lo analizamos. Y se llama El temido enemigo, igual que eligió Xiaomi. Cerrar el micrófono. Ok. El temido enemigo, por Jorge Bucay. Había una vez, No, este es en un otro. reino muy lejano y perdido, Este un es rey otro. al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tener. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no tenía bastante con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntar si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. Alteza, es usted muy poderoso, pero usted sabe que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquella época, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues este no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo lo amaba, lo admiraba y festejaba que existiera y que viviera allí. No decían lo mismo del rey, quizá porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día,
Cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta a la que invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y, delante de los cortesanos, le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. Entonces le pediría que dijera en qué fecha iba a morir el mago del reino. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. El rey tenía planeado sacar su espada y matarlo en ese mismo momento. Así conseguiría dos cosas de un golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se habría equivocado en su predicción. En una sola noche se acabarían el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida, y muy pronto llegó el día del festejo. Después de una gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y se dirigió a él. ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, respondió el mago. Entonces quiero que me des una prueba, continuó el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago?, dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, pero lo que sé, no me atrevo a decírtelo. ¿Cómo que no te atreves? Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues. ¿Cuándo morirá el mago del rey? Después de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes, el tiempo se congeló. Un murmullo corrió entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en adivinaciones, pero lo cierto es que no se atrevió a matar al mago. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. Alteza, se ha puesto usted pálido. ¿Qué le sucede? Me encuentro mal, contestó el monarca. Voy a ir a mi habitación. Te agradezco que hayas venido. Con un gesto confuso, giró en silencio encaminándose a sus habitaciones. Pensó que el mago era astuto. Había dado la única respuesta que podía evitar su muerte. ¿Habría adivinado su muerte? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta: Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y custodiasen su puerta asegurándose de que no le pasara nada. Esa noche, el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si al mago le hubiera sentado mal la comida, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si simplemente le hubiera llegado su hora. Muy temprano por la mañana, el rey golpeó la puerta de las habitaciones de su invitado. Nunca en su vida se le había ocurrido consultar a nadie antes de tomar sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago le recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa, y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que no le pasara nada. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarle, y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente.
No pasó mucho tiempo hasta que el rey se dio cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados, y terminó, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses, y luego los años, y, como siempre, estar cerca del que sabe hace más sabio al que no sabe. Así fue. Poco a poco, el rey se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso, y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a amarlo como nunca antes lo había amado. El rey ya no iba a ver al mago para preguntar por su salud, sino simplemente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar. El rey y el mago llegaron a convertirse en excelentes amigos, hasta que un día, más de 4 años después de aquella cena, sin que hubiera ningún motivo, el rey recordó que aquel hombre al que ahora consideraba su mejor amigo había sido su odiado enemigo. Recordó el plan que había urdido para matarlo, y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo aquel secreto sin sentirse un hipócrita. El rey hizo acopio de su coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y, en cuanto entró, le dijo: «Hermano mío, tengo algo que contarte que me oprime el pecho». «Dime, y alivia tu corazón». «La noche que te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería saber nada sobre tu futuro en realidad. Planeaba matarte, fuese cual fuese tu respuesta. Quería que tu muerte, inesperada, desmitificara tu fama de divino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado». El rey suspiró profundamente y siguió: «Aquella noche no me atreví a matarte, y ahora que somos amigos, y más que amigos hermanos, me aterra pensar todo lo que habría perdido si lo hubiera hecho. Hoy siento que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesitaba decirte todo esto para que me perdones o me desprecies, pero sin engaños». El mago lo miró y le dijo: «Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todos modos, me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste aquella pregunta y acariciaste con la mano el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer». El mago sonrió y puso su mano sobre el hombro del rey. «Como justa devolución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes que la tuya para darte una lección. Una lección que hasta hoy no has podido aprender. Quizá sea lo más importante que te he enseñado. Tu muerte, mi querido amigo, llegará justo el día de tu muerte, y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo, y que mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han no nuestras muertes». El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en aquella relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que, misteriosamente, aquella misma noche, el mago murió mientras dormía. El rey se enteró de la mala noticia al día siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse incluso de su permanencia en este mundo. Estaba triste por la muerte de su amigo. Qué extraña coincidencia había hecho que el rey le pudiera contar aquello al mago justo a la noche anterior a su muerte. Tal vez, de alguna manera desconocida, el mago había hecho que él pudiera decirle aquello para poder liberarlo de su miedo a morir al día siguiente. Fue un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que cavó con sus propias manos una tumba para su amigo el mago en el jardín, bajo su ventana.
enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como solo se puede llorar ante la pérdida de los seres más queridos. Y, recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizá por casualidad, quizá por dolor, quizá para confirmar la última enseñanza de su maestro. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros, e incluso de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en otro momento rechazamos. Ok, bueno, este fue uno de los cuentos del libro de Cuentos para Pensar. ¿Qué les pareció? ¿Alguna reflexión de la historia de este cuento? Posiblemente algunos ya lo habían escuchado como a Xiaomi, que dice que el que más le gustó fue precisamente el tiempo enemigo, que es el que acabamos de ver. ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario al respecto? Yo, Tana. Adelante, querida Ale. Sí, a mí me gustó mucho donde, no sé por qué me atrajo mucho la frase donde él dice que las vidas son las que están unidas, no nuestras muertes. Me gustó mucho eso para pensarlo y analizarlo. Muchas gracias. Sí, también a mí me llamó la atención algo que dice que andar con las personas que saben te hacen más sabio, ¿no? También ese pedacito. Así ¿Alguien están, a mí más? también me gustó ese también, Sí, sí. dice que si andas con los que sabes, pues te vuelven más sabio. Ay, mira, ahí estamos, estamos de fotografía ahí. Irma, luego yo, luego Sujei, y sin querer no nos pusimos de acuerdo y nos pusimos orejitas las tres, ¿verdad? Yo estaba entre que si coletas o diadema, y como el año pasado usé coletas, dije, no, ahora voy a usar diadema. Ahí sí que nos vemos chistosas, así como para hacernos un saludo con las orejitas. Ándale, así, ok, qué chistosa nos vemos. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir alguna reflexión, algún comentario de la obra de los cuentos para pensar? ¡Ay, las tuyas prenden! No, pues ya te ganaste ahí al number one, Irma, mira, tus orejitas prenden, qué linda. Sí. Y bueno, las mías son así como que de mí, y tienen aquí como que brillo. Nos ganó Irma, maestra. Sí, las de Sujei son de conejita. Ah, pues mientras no seas de Playboy, Sujei. Y las de Irma brillan. Ay, mira, ya viene las de Están Irma. bonitas las tuyas. Sí. Ahí están las de Irma, miren, con lucecitas. A ver, Sujei, habla para que salgas en la cámara. Abre tu micrófono. Maestra, yo le quiero agradecer, me encantó, hace rato quería participar, pero estaba en movimiento y mi hijo venía escuchando el cuento Ay, qué lindo, muchas gracias. pero con la cámara apagada y qué bonito, la verdad, se ve la preparación, se ve toda la clase, se ve todo el esfuerzo y me encantó todo, cómo fue dirigido a los niños, cómo tanto a mi niño interior como a mi hijo de 4 años, que le encantó, venía muy atento a la historia, muy atento a todo lo que decían y a él el tema de la muerte le llama mucho la atención. Entonces el tema así como que al momento de irlo escuchando, hacía unas respiraciones de alivio que se lo quería compartir. Gracias. Muchas gracias. Ahí tal vez haya un futuro tanatólogo. ¿Qué tal que tu hijo va a ser mi tanatólogo, no? Como el tanatólogo de Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí saben quién fue? Ya se los compartí en otra No. velada literaria. Su propio discípulo, David Kayler, que escribió la sexta etapa del duelo, que es el sentido, él llegó a ser el tanatólogo de Elizabeth Kubler-Ross. O sea, su alumno terminó siendo su tanatólogo. Y de hecho, entre los dos también escribieron varios libros. Pero después él, solito, David,
él escribió la sexta etapa del duelo. Eso lo vimos ya en una velada literaria. Pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos cuál fue su historia favorita? ¿Por qué se identificó con alguna historia? A mí también me encantó la del Rey Arturo y Galahad y la bruja. Esa historia también me encantó mucho porque como el tener valores y el que tu palabra sea de honor tiene premio, tiene una recompensa al final. Y la lealtad de la amistad que tenía Galahad por el rey Arturo, él se arriesgó a casarse con una bruja con tal que le salvaran la vida al rey Arturo. Sin embargo, al final, como siempre, ¿no? Bueno, no como siempre, ¿no? En las historias, resultó que la bruja estaba, en realidad recibe el amor verdadero de alguien y se transforma, ¿no? Y vuelve a ser un humano hermoso como él no, ni se lo imaginaba. Ese también a mí me encantó esa historia, la de la bruja, el rey Arturo y Galahad. ¿Alguien más? Les compartí como en 3 ocasiones el audiolibro ahí. Maestra, yo también quiero en ese cuento, más que se haya transformado en alguien bella, que a veces las personas, o a veces yo, puedo ser bruja y puedo ser hermosa. Entonces, al estar en contacto con esa persona que me ama, también aprendo a amar y cambio. Exacto, sí. Sí, es que realmente sí. Háganse cuenta que yo ponía el audio, ponía el video, me ponía a hacer quehacer ahí en mi sala y tenía la pantalla en YouTube y ponía los cuentos y es como los analicé, ¿no? También el del buscador está muy bonito. Es más cortito el del buscador. De hecho, es con el que inicia el libro, el doctor Jorge Bucay, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? ¿El rey Arturo? ¿El del rey Arturo, América? Es el de la bruja y Galahad, el del rey Arturo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Qué les parece el estilo de Jorge Bucay? Yo, Tana, Adelante, Ara. bueno, a mí me gustó cuando estaba contando el cuento del conejo, estaba pensando en contárselo a mi nieto. Y ahora que lo vea, me gustó mucho. Tiene 4 años. Tiene 4 años él y estaba pensando en contárselo a él. Ahora el último cuento, me encantó la inteligencia y la lealtad del discípulo del rey. ¿El discípulo del rey? Sí. El último. El mago. El mago. Me gustó la inteligencia, la lealtad del mago. Tus estrellitas en tu día. A ver, sigue hablando, Araceli. Miren su diadema. Oigan, no nos pusimos de acuerdo, se los juro que no nos pusimos de acuerdo en cómo iba a ser nuestra caracterización. Y estamos coincidiendo aquí en que son con diademitas. Ella habla Ara. ¿Por qué te gustó ese cuento, dices? Me encantó por la inteligencia y la discreción, la lealtad del mago. Muchas veces vamos cargando como este rey, nos imaginamos que a veces nos caen, juzgamos a las personas luego sin conocerlas. Este rey aprendió de la inteligencia del mago. La inteligencia me gustó mucho. Muchas gracias. Sí, es bien bonito, ¿no? Porque, o sea, la intención del rey era matar al mago, porque el mago era muy amado por todos los súbditos de ahí, de su reino. Y el rey era él, y la soberbia del rey era que tenía que ser el único. Sin embargo, al momento de retar al mago y que le dice, a ver, dime cuándo va a ser el día de tu muerte, porque él sabía que lo iba a matar en ese momento. ¿Y qué le dice el mago? Justamente mi muerte va a ser un día antes que la tuya. ¿Y qué dice el rey? No, entonces no. Sí, ya no quise. Realmente, ¿no? Sí. Oiga, ¿qué les iba a comentar? Oye, Ara Rodríguez, Ara, tú estuviste en una charla de las Afores, ¿verdad? Sí. Ajá.
Sí, es que también tenemos otra compañerita, Ara, de Tamaulipas. Estaba por aquí, ya no la veo. Ella es de Tamaulipas. ¿Tú de dónde eres, Ara? Ara Rodríguez. Michoacán. Ajá, tú eres de Michoacán y la otra Araceli es de Tamaulipas. Sí, muy Sí, interesante. realmente, sí, a mí también me gustó ese cuento. Pero también hubo por ahí otros cuentos más chiquitos. ¿Saben también cuál cuento está bien bonito y está chiquito? El de la furia y la tristeza, que se van a nadar a un estanque. ¿Alguien se acuerda de ese cuento? Está cortito, pero está bien bonito. Que la Sí, maestra, furia, yo sí me acuerdo del cuento ese. a ver, Ale, compártenos sobre la furia y la tristeza, o el enojo y la tristeza. Ay, Tana, pues nada más lo que yo me acuerdo especialmente, que fue muy importante para mí como aprendizaje, ¿verdad? Fue de que le quitaron su ropa, o sea que lo que a mí se me quedó muy claro fue que a veces manifestamos enojo, pero que en el fondo es tristeza lo que está ahí. Pero por eso creo que espéreme, déjeme ponerlo bien. Es Ok. que el enojo o la tristeza, uno de los dos se llevó la ropa del equivocado. Ah, ok, entonces el enojo se llevó la ropa de la tristeza, ¿verdad? Ujú. Y por eso demostraba enojo, pero en realidad es que era tristeza. Eso es lo que me acuerdo, así nada más Sí, ahorita. exactamente. O sea, háganse cuenta que la furia y la tristeza se van a nadar a un estanque muy hermoso. Pero el enojo siempre, ¿cómo es una persona cuando anda enojada? Desesperada, ansiosa, inquieta, te mueves para acá, te mueves para allá, quieres partirle la madre a alguien, tacata. Pues no, ni siquiera estaba disfrutando el agua y se quiso salir luego, ¿no? El enojo, la furia. Y como iba tan, así como cuando andamos tan enojados, nos podemos volver impulsivos, como yo que estoy molesta ahorita. Entonces la impulsividad te hace no pensar y poner atención. Característica del enojo, no se fija por la misma emoción del enojo que lleva, ¿no? Y se pone la ropa equivocada y se pone la ropa de la tristeza, porque acuérdense que la furia y la tristeza se meten a nadar al agua, un lago, un estanque muy bonito, un estanque, y se quitan la ropa, o sea, se desnudan, ¿no? Y se va el enojo, y se va el enojo con la ropa de la tristeza. Y la tristeza, ¿cómo es cuando andamos tristes? Hasta nos escondemos, ¿no? Así andamos como cabizbajos, como que no queremos ver a nadie, muy en solitario por acá. Entonces la tristeza se toma su tiempo para que no la vean al salir. Así como cuando andamos tristes, a veces no nos queremos dar cuenta que se den cuenta que andamos tristes. Y sale la tristeza y se da cuenta que su ropa ya no está. Y entonces no le queda otra más que ponerse la ropa que estaba ahí, que era del enojo. Y cuenta la leyenda que entonces, desde ese momento, la tristeza va por la vida con, con un vestuario que no le corresponde porque es el del enojo. Y de ahí que abajo del enojo está la tristeza. Entonces, cuando veas una persona enojada, si tú le quitas la ropa que no le corresponde, que es del enojo, ¿qué es lo que queda abajo? Tristeza. Entonces, ese cuento también viene en el libro y es un audiolibro muy ameno porque son poquitos cuentos, son 9 nada más, 9 o 10 cuentos y están amenizados con musiquita y obviamente el doctor Jorge Bucay no solamente es un gran escritor, sino también es un contador de cuentos muy bonito, es un narrador de cuentos porque para contar un cuento, si tú lees de una forma monótona, no le pones la emoción, no le pones la intensidad, es todo un arte ser contador de cuentos, porque casi tienes que hacer voces diferentes de acuerdo al personaje. Y si estás trabajando con niños, de preferencia si te puedes caracterizar o utilizar no tus juguetes, sino sobre todo si te es posible
los elementos con los que el niño se identifica. Ahora, ya de forma terapéutica, saliéndome un poquito de lo que corresponde al doctor Bucay, que también el doctor Jorge Bucay nos propone unas etapas del duelo diferentes a las de Kubler-Ross. Pregúntale al niño u observa al niño qué es lo preferido que trae en ese momento, porque van cambiando de moda los niños con los juguetes, ¿no? Si trae, por ejemplo, ahorita un personaje en especial y tú quieres saber qué le pasa al niño porque lo ves raro, pídele que te invente un cuento con ese monito o con ese juguete. Y es una estrategia para que tú puedas identificar por medio de lo que el diálogo que le pone al personaje, de qué se está tratando, ¿no? Ahora, yo como les he compartido a sus compañeras que están en formación como tanatólogas, yo también soy tanatóloga infantil, pero no lo ejerzo mucho porque trabajar con niños es lidiar con los papás de los niños. Y a veces me frustro mucho porque los papás piensan que el problema es el niño, cuando el niño solamente es el síntoma y el origen es la interacción de los papás, ¿no? Y es mucha responsabilidad. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo más respecto al libro? Porque en realidad ahorita estamos en el momento de la interacción literaria. Maestra, yo Adelante. quiero actuar respecto a lo de los cuentos infantiles. Por ejemplo, mi hijo, el que le comento de 4 años, hubo un mes que todos los días quería el cuento de la Caperucita Roja, todos los días. Y vuélvemelo a contar, casi 3 veces al día se lo contaba y se lo contaba. Y llegó un momento donde empezamos como a fusionar o a pedir ayuda en el aspecto de a los superhéroes, luego empezaron a llegar los Paw Patrol a ayudarle a la Caperucita Roja, luego llegó el Spider-Man, luego los Guardianes de la Galaxia venían y se llevaban al lobo para que no se comiera la abuela. Entonces empezamos a buscarle creatividad porque ya eran muchos días y quería el mismo cuento repetido, repetido, repetido. Ok, ¿hubo algún momento en que le dijiste, ahora vamos a jugar a que tú me cuentas el cuento a mí? Quería que como que se lo aprendía de memoria y que no me fuera a otro rumbo, porque si me iba a otro rumbo me dice, te faltó cuando le ponen las piedras al lobo. Ok, es que por la edad que tiene el niño, está en la edad en el que sienten seguridad. Cuando ven la misma historia, ahora sí que el mismo cuento, como dice la canción de Mari Boquita, no la misma historia, el mismo cuento. No sé si la han escuchado. En los niños, el ver siempre lo mismo y dices tú, oye, todos los días ven lo mismo, ¿no? Sobre todo los del Paw Patrol, o sea, siempre quieren Paw Patrol, Paw Patrol. Y luego sacan otra caricatura u otro monito, otra serie y la misma. Y luego el otro año otro y así, así. Cuando lo ven repetidas veces es que se sienten con seguridad, les da seguridad de saber lo que sigue. O sea, el hecho de que lo estén viendo una vez y otra vez y otra vez, lo van memorizando y cuando el niño sabe lo que sigue y sí le atina a lo que sigue, se siente seguro de la historia, se siente seguro. Entonces, aquí no es que esté dando señales de alguna cuestión cognitiva, algo así, sino que es una característica muy propia de la edad de 4 años. Y sobre todo, esa edad es de los porqués. O sea, si tú cuentas los porqués en el día del niño, o sea, que el niño cuántas veces te preguntó por qué esto, por qué el otro, por qué ese color, por qué sabe así, y por qué, y por qué, y por qué, no lo está haciendo por molestar. Es una característica propia de los 4 años, ¿no? Pero también es una edad bien bonita, ¿no? Ahora aquí sería importante en el caso de tu hijito, Sujei, que lo invites a que él le ponga con lo que tiene tangible de los juguetes que tenga, identifique personajes de Caperucita en los juguetes que tenga y que él les vaya poniendo las voces, ¿no? y que te des cuenta con qué personajes se identifica. Es que él está identificado, él está, como dice en la teoría que les di, él ya se siente representado por un personaje, que ese personaje del cuento
expresa algo que el niño quisiera expresar, pero por su edad no sabe todavía cómo. Le puedes preguntar, si tú pudieras meterte al cuento, ¿quién te gustaría ser? ¿El lobo? ¿Caperucita? Ahí lo que nos ha dicho maestra es que nos cambia el personaje. Por ejemplo, a veces dice, ahora yo quiero ser el lobo, Okay. ahora yo quiero ser la abuelita, ahora yo, o sea, a veces dice, tú ahora vas a ser el leñador o el cazador, no me acuerdo, el cazador. Entonces sí ha jugado con, ya le bajó, pero sí hubo unos meses que todos los... Sí, es característico de la edad. No se espanten, es característico de la edad. Y sobre todo está hablando mucho de la creatividad del niño. Entonces está ejercitando mucho su lado derecho del cerebro. Y eso es muy sano. Muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más? Nos quedan 10 minutos. A ver, déjenme ver por aquí. Tenemos mensaje escrito en el chat. Dice, me encantó el cuento del Rey Arturo, dice América Trujillo. Ajá. Ok. Pues bueno, como no veo mucha participación, de hecho más bien veo mucha afirmación de que aunque haya puesto el PDF varias veces, aunque haya compartido el audiolibro varias veces, muchas gracias Irma, porque yo no estoy en ese grupo. No sé si me pueden mandar el link para meterme y poder verlo del PDF. Yo estoy en el diplomado y de allí me invitaron. Ok, sí. Entonces, es la primera vez que tengo el gusto de estar en la noche literaria. Sí, es completo. Miren, en el WhatsApp de Velada Literaria son casi 200 personas. Wow, ¿sí? muchísimo. Entonces, con la pena, voy a quitar el grupo. Y pues sí, con la pena. ¿Mande? En privado, se lo voy a pedir en privado. Ok, gracias, sí. Entonces, bueno, al no haber más, siendo las 19:48 horas del día 27 de abril del 2024, doy por terminado, doy por clausurada los ciclos de veladas literarias del Instituto Encuentro para el Bienestar Humano. Muchísimas gracias a todos y todas que participaron durante estas 4 veladas de este año 2024 y en este momento queda clausurado. Entonces, el WhatsApp hoy mismo lo elimino. Si alguien desea la grabación y el manual de esta última velada, escríbame en privado, por favor. Y un placer haber convivido con ustedes en esta bonita tarde. Y deseo de todo corazón que quien se vaya a quedar con la grabación pueda tener una tardeada, pueda tener una pijamada con sus niños, sobre todo si están viviendo un duelo. Y ya quedaron ahí completitos, completitos están en la grabación. Vuela Mariposa Vuela, está el de Duele, está el de Personas que se van para siempre, no recuerdo bien el nombre, y el de la familia de los conejitos, y ya para los adultos, pues quedó también ahí el de el enemigo, un temible enemigo, el del mago y el rey. Entonces es de esta manera como estamos terminando y les invito a que en los grupos en los que estén, ya sea contactando con el corazón o el de Consejería 2 o el de Velada Literaria, nos compartan el feedback, la retroalimentación, cómo se sienten, cómo se quedan, qué les gustó más y qué les pareció esta última velada literaria de este año. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y todas. Pásensela bonito, excelente fin de semana. Gracias. Maestra. Ana.